sur. El tercer domingo de cada mes, el misticismo y las leyendas de la tradición oral se entrelazan en un mágico umbral. Ese día, los secretos del mundo oculto salen a la luz, donde los fenómenos inexplicables buscan respuestas más allá de la ciencia o de nuestra propia comprensión. La bruja Veo y el profe José nos guían a través de relatos y saberes ancestrales, explorando el umbral donde lo misterioso y lo cotidiano convergen. Acaban de llegar del más allá, aunque sabemos, son bien de acá. Están prontos para compartir con nosotros el umbral de lo oculto. Con ustedes, los protagonistas. Buenas tardes a la audiencia. Acá estamos en esta experiencia algo disociada, porque estamos transmitiendo en radio un programa que habitualmente hacemos a la mañana, pero esta vez a la tarde. Es como la kermés de los sábados, escúchela el próximo domingo. Entonces el programa a la mañana a las 6 de la tarde, donde pueden haber oyentes que recién se están enganchando y se preguntan ¿qué es esto? Pueden estar los oyentes de la mañana que nos siguen a la tarde. A aquellos que nos siguen por la red les decimos que no le vamos a leer los mensajes porque el teléfono está lejos. Entonces, además de no verlo, sería todo un problema ir hasta el teléfono, contestarle y después volver. Y bueno, y a los oyentes que hoy se hicieron presentes en este lugar, en algo que le vamos a confesar, para nosotros es un sueño hacer un programa en vivo. Sabremos que algunos están mirando los libros y escuchando de reojo, pero se puede hacer, escuchar de reojo. Así que bueno, para todos ellos un saludo y bueno, Verónica. Algo sorprendente hoy es que estamos ubicados justamente hacia la puesta del sol en un arco maravilloso acá en el mercado. En este momento estamos siendo iluminados por el astro rey antes de que se oculte. Maravilloso programa. Y también no le estamos haciendo guiñada a nadie, pero tenemos el sol frente. Entonces, bueno, si nos ven haciendo morisqueta, nadie piense que es una señal para algo. El umbral del oculto es justamente eso, ¿no? Un umbral, una frontera o límite entre dos estados. Entre el estado de lo conocido y lo desconocido. Entre el estado de lo cotidiano y lo misterioso. Y es una frontera, un lugar, si se quiere, deseoso de poder estar en él, pero peligroso también. Peligroso porque hay situaciones y circunstancias que si no las conocemos muy bien, nos pueden meter en un problema. Y los umbrales siempre son puertas hacia lo desconocido. Puertas entre mundos. En nuestro caso es entre el mundo conocido y el desconocido, visible e invisible, y ese supuesto mundo que no tenemos cómo explicar lo que ocurre una vez que lo pasamos. Y a esta altura se preguntarán, bueno, umbral de lo oculto, de lo desconocido, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de magia, vamos a hablar de rituales, de invocación, de guías del más allá. Vamos a contar una historia que ocurrió en Salto por el 1899 y uno se puede preguntar, bueno, hace muchísimo tiempo. Sin embargo, sepan que estamos en un mercado que, si no nos mienten los números romanos y si además los leí bien, está acá desde 1868. O sea que vamos a contar una historia que ocurrió hace muchísimo tiempo, 126 años más o menos, pero que sin embargo estamos en un lugar que tiene unos 146 años, o sea que anterior al fenómeno que vamos a narrar. Estamos en un lugar nada más ni nada menos donde ocurrieron algunas cosas. Hoy conversaba con Xavi antes de empezar el programa y acá no pasó nada.
Y ahora me acuerdo que sí, que acá pasó. Don José Verde Miró quiso hacer una experiencia a lo Ícaro y se fabricó unas alas subiendo a la parte más alta del mercado 18. Dice la historia que se salvó, pero que terminó todo quebrado, no porque las alas se le derritieron, sino porque directamente no funcionaron. Verde Miró podría ser una persona muy renombrada, pero no era un gran inventor. Pero vamos a dejar de preámbulos y vamos a la historia que trajimos para contarles hoy. La metodología del programa es que desde Historia Posta, quien les habla, relato algún hecho que tenga que ver con la tradición de nuestro departamento, que de alguna forma pueda considerarse místico, esotérico, que se inscriba dentro de lo paranormal, o por lo menos de lo no común. Y Verónica, desde el misticismo, desde lo paranormal, le da una interpretación que no encaja dentro de los parámetros de la ciencia, ella nos lo va a explicar mejor que yo, pero que trata de encontrar algún sentido a estos sucesos que escapan a la explicación normal. Corría el año 1899 y Salto era una ciudad resplandeciente, con muchas actividades que se brindaban a la población, una población que era gustosa de ir a presenciar actos que eran sorprendentes. Y cuando decimos actos sorprendentes, tenemos que decir como cuáles. Bueno, por ejemplo, como elevar un globo aerostático, colgarte del trapecio y irte 150 metros para arriba haciendo acrobacia. Eso era salto. No era que ibas a ver un espectáculo menos, no. Íbamos a ver cosas en serio. Y que ese globo, cuando llegaba a los 150 metros, el viento lo sacara disparando para cualquier lugar y allá salían todos corriendo a ver qué pasaba con los aeronautas. Ante estos desafíos, el protagonista de nuestra historia, el que llamaremos el mago, no quiso quedar relegado, si se quiere, en función del protagonismo, y se propuso hacer un acto de magia. Pero andar sacando conejos de la galera lo hace cualquiera. Ya meter galeras dentro del conejo es otra cosa. Pero él quería hacer algo que deslumbrara. Y qué mejor, si querés deslumbrar, lo pueden intentar en su casa, pero después, que desaparecer. Y el mago se propuso hacer un acto de desaparición. ¿Dónde vivía? En calle 19 de Abril y Zorrilla, donde mucho tiempo después se construyó un templo solar, se llama una hierofania, una arquitectura sagrada, que algún día explicaremos de qué se trata. El hecho es que nuestro protagonista realiza el acto de desaparición, se había estado informando y sabía que tenía que seguir ciertos procedimientos y en un momento encomendarse a un guía espiritual, un guía del más allá, porque no solamente que atravesaba el plano, sino que pasaba a otra dimensión, una dimensión desde la cual habría que regresar. Se dice que cuando dormimos, muchas veces en nuestros sueños nos trasladamos hacia otros planos y luego volvemos. Los gnósticos hablan de un cordón de plata, que es el que nos trae de regreso. De hecho, a la muerte se la representa, dentro de las tantas formas que se la representa, con una guadaña. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la muerte con la guadaña? ¿Qué me va a dar un guadañazo y me voy a morir? No, con esa guadaña va a cortar el hilo plateado que te une a la vida, y ahí sí no vas a regresar más. El mago entonces se propuso hacer el acto de desaparición, siguió todos los procedimientos estrictos y desapareció. Única testigo de esto, su esposa. A esta práctica la estaba haciendo en el subsuelo de su casa, subsuelo que los curiosos que caminen por 19 de abril lo podrán ver a su izquierda, todavía está el ingreso a ese subsuelo exterior, una especie de banderola. Minutos después regresa, tranquilidad de su esposa, pero también la certeza de que el acto de desaparición había salido muy bien. Sin embargo, lo vuelve a repetir
unos días antes a la presentación que iba a realizar en público en nuestra ciudad. Pero quizás la soberbia y no el olvido lo hizo omitir de esa invocación al guía del más allá. Porque yo creo que alguien que consigue desaparecer y luego volver, creo que siente que de alguna forma ha conquistado y ha desarrollado ciertos logros y de alguna forma se cree importante. Y esto fue lo que ocurrió con el mago. Sin embargo, en el segundo acto de desaparición no regresó. Pasaron algunos minutos, pasó media hora, pasó una hora y no volvió. Su esposa, desesperada, se comunicó con algunos allegados que formaban parte de ese grupo, de esa troupe de gente aficionada a este tipo de acciones, y para desencanto de ella le hicieron saber que seguramente no volvería más. Pasaron algunos días, cuando allegados fueron a la casa, se encontraron que la casa estaba abierta, que todas las cosas estaban en su lugar, como que si alguien hubiera salido a hacer mandados y se olvidó la casa abierta. Pero el hecho es que transcurrieron los días y nadie se hizo presente en la casa. ¿Qué dicen los vecinos de la época? Que al parecer la esposa del mago, conocedora de sus procedimientos, intentó hacer lo mismo, intentó desaparecer, pero que tampoco volvió. Algunos plantean que o sufrió de la arrogancia o no conocía la metodología. A mí me gusta encontrarle un sentido más amoroso y pensar que ella desafió el umbral, desafió la frontera, porque se quería encontrar con su amor, aún a costa de no saber si se iba a encontrar con él, porque el más allá no es un tema que uno lo tiene muy conocido, que sabe que va y se encuentra con este y con el otro, y por eso fue que ella tampoco apareció. Tiempo después, la casa se cerró definitivamente y fue vendida a una logia brasileña, a una logia masónica, pero eso ya es harina de otro costal. Así que, Verónica, te pasamos la posta para ver si nos podés explicar por qué anda desapareciendo la gente y lo hace de esta forma tan misteriosa. La bruja Vero y el profe están en el umbral de lo oculto. El saludo para Pérez que está escuchando de San Carlos. Gracias, Pérez, gracias. Qué lindo ese acto de desaparecer. Si fuera tan fácil, lo haríamos. Bueno, como conversamos siempre, hay diversas explicaciones, dentro de las cuales muchas no tienen una lógica científica, pero sí pueden tener una lógica dentro de lo que son los fenómenos paranormales. Acá entra en juego la parapsicología, tratando de explicar estos fenómenos que no tienen una explicación desde el punto de vista normal y que de alguna manera no se pueden demostrar, porque muchas veces estos fenómenos que ocurren no tienen una demostración. Entonces hay que empezar a discernir qué cosas pueden haber ocurrido que encajan dentro de un fenómeno, por ejemplo, psicoquinético o un fenómeno de teletransportación, tanto psíquica como corporalmente, que entran dentro de esos fenómenos que la parapsicología llama telequinéticos, psicoquinéticos, y que tienen que ver con movimientos corporales asociados al poder de la mente. Como estos simplemente son relatos, no tenemos al mago para preguntarle qué es lo que hizo, podríamos suponer, en un primer ejemplo, que estaba trabajando con magia. Cuando se trabaja con magia verdadera, no una magia de juguete, sino una magia de verdad. Los egipcios conocían muy bien esta magia, ellos practicaban lo que después se fue derivando de alta magia, y la mayoría de las sociedades secretas, inclusive la iglesia mismo, practica un tipo de magia llamado teurgia. Esa magia teurgia se trabaja con
las esferas supracelestes o lo que serían los ángeles, los demonios y otras formas de seres elementales muy superiores. Ahora, esto no se conoce porque justamente tanto la Iglesia como las sociedades secretas guardan este misterio, pero hay muchos magos antiguos que colocan esto dentro de la teurgia o la alta magia. Si este señor que llamamos el mago trabajaba con esto y conocía los secretos de la magia antigua que manejaban los egipcios, posiblemente puede haber hecho ciertas invocaciones a diferentes entidades que lo ayudaran a pasar por ese umbral y de alguna manera el cuerpo físico estaría desaparecido. También podríamos suponer que lo que este mago hizo fue un engaño, un chantaje para otras personas y se fue a algún lugar determinado, y todo esto que estamos contando es simplemente un cuento. Sin embargo, sabemos que ahora Abel va a dar un poquito más de detalles de eso. Un poco más adelante en el tiempo se hicieron invocaciones en ese lugar y también para llamar a este mago, y se hace presente en esencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, de alguna forma nosotros tenemos muchos cuerpos. El cuerpo que nosotros vemos, que nos estamos viendo todos acá hoy, es nuestro cuerpo físico. Ese es el cuerpo más básico y es el cuerpo que decae, el cuerpo que se descompone, el cuerpo que fallece y que vino de los elementos de la tierra y va a volver a los elementos de la tierra. Este es el cuerpo que muere. Sin embargo, tenemos otros cuerpos. Algunas tradiciones hablan de 4 cuerpos y otras hablan de 7. Pero básicamente cuando dormimos, y ahí Abel está en lo cierto, lo que está durmiendo es nuestro cuerpo físico y la parte de la conciencia racional, lógica, que usamos todos los días para vivir en este mundo. Pero hay una parte mayor de nuestra conciencia, que muchas veces está asociada al inconsciente, que no razonamos. Esa parte es la que de alguna manera queda libre, porque está durmiendo la otra parte de la conciencia, cuando nosotros dormimos y entramos en distintos niveles de vibraciones, como los niveles beta, los theta, diferentes tipos de vibraciones cerebrales, y entonces nosotros podemos salir de nuestro cuerpo físico. Lo sepamos o no, pensemos en hacerlo conscientemente o no, salimos de nuestro cuerpo físico. Y en esa salida de nuestro cuerpo físico navegamos por distintos lugares de esos mundos invisibles, de esos otros niveles de conciencia. Posiblemente el mago, como todos los magos, porque para hacer magia hay que salir del cuerpo físico en conciencia, practicaría estos rituales, porque además hay formas ritualísticas de practicar esto. Además que también se hace el consumo de distintas sustancias psicodélicas o plantas, llamadas plantas sagradas, como la ayahuasca u otras, que lo que hacen es cambiar estos niveles de conciencia, olvidándonos de que tenemos un cuerpo físico y recordándonos que lo que somos es energía, somos un alma en este cuerpo físico. Posiblemente este mago ya lo sabía esto, por eso practicaba la magia y realizó algún ritual que le permitió desprenderse de ese cuerpo físico. Ahora la pregunta sería, ¿dónde está el cuerpo físico? Porque cuando toda la materia que conocemos tiene que descomponerse y volver a la tierra de donde surgió. ¿En dónde está ese cuerpo físico? No apareció nunca. No apareció. Las corrientes tibetanas y ciertas enseñanzas que vienen de Tíbet y de otros lugares orientales, Madame Blavatsky en sus escritos, en sus libros, y todo lo que tiene que ver con la filosofía lo plantea. Nosotros como seres humanos podemos fabricar un cuerpo llamado cuerpo de luz.
la alquimia y los practicantes antiguos de la alquimia, sobre todo los egipcios, este conocimiento fue transmitido durante muchísimas generaciones y en algún momento llegó a los templarios y luego llega a los masones y a otras sociedades secretas que los resguardan, pero todos nosotros podemos ir fabricando nuestro cuerpo de luz. Ese cuerpo de luz, también llamado cuerpo diamantino, muchas veces está representado en los que se consideran deidades o santos como una especie de luz a nuestro alrededor que tiene que ver con nuestra aura, pero en realidad va mucho más allá. Dicen las enseñanzas antiguas que conscientemente podemos pasar toda nuestra esencia, toda nuestra conciencia a ese cuerpo de luz, despojarnos del cuerpo físico y entonces vivir eternamente en conciencia teniendo un cuerpo de luz que a los ojos de los demás serviría como nuestro cuerpo físico. Esto es el umbral de lo oculto. Te pasé la posta, profe. Me di cuenta, el silencio y el cortador de Pedro me lo hicieron ver. Esta historia que estamos contando, porque cuando contamos estas historias se genera un desprendimiento que ya no son más nuestros. Es del que la escucha, es del que la interioriza, pero también es del que conoce algo relacionado a esto y ahí se genera un ida y vuelta. Esta historia la venimos contando desde hace tiempo y cada vez que la contamos alguien se acerca a decirnos algo. Generalmente cuando hablamos de temas paranormales, temas místicos, esotéricos, de más allá, hay como un cierto temor a expresarse y a contar relatos propios, porque lo primero que te van a poner es el mote de está loco, ya me parecía, mirá lo que dice, que yo creo que no son juicios racionales, sino que me parece que son aseveraciones ante el temor de aceptar que lo inexplicable que me puede sacudir el piso está ahí. Porque yo lo tengo todo clarito, pero ¿qué pasa cuando las cosas me demuestran de que hay otro mundo, de que hay otra realidad de la cual yo puedo ser partícipe? Entonces yo creo que ese temor opera como algo que te lleva a negar ciertos sucesos. Pero hay gente que aún así se atreve a traspasar el umbral y a contarte. Por ejemplo, días atrás, este tema lo contamos también en un programa de televisión, a media mañana, que estamos cada 15 días contando historias y leyendas de Salto. Y un colega me dice, ¿sabés qué? Yo vivía cerca de la casa y de chico teníamos prohibido ir a jugar ahí. Eran de esas casas que habían quedado inhabitadas y que se metían a jugar y a corretear en los alrededores y en la parte interna. Y teníamos prohibido ir a jugar ahí, pero íbamos a jugar igual. Nunca vimos nada. Lo que a mí me llamaba la atención es por qué nos prohibían ir al lugar que quedaba a media cuadra de mi casa, según lo que me relataban. Otra persona me contó que próximo a esta casa existió una verdulería y con el tiempo una vidriería posterior a la verdulería. Y que a los propietarios del comercio, dos propietarios distintos, le pasaban situaciones similares. A la noche se sentían ruidos cuando iban a ver qué había ocurrido, porque claro, podía haber algún ladrón, algún animal o algo en el lugar. Se encontraban con que las verduras estaban caídas en el piso, lo mismo los cajones. Cuestiones que se podían de alguna manera revertir, pero no así la vidriería, porque ya un cristal roto, un espejo roto es otra cosa y tiene otro costo y otra consecuencia. Razón por la que emprendimientos al lado de la casa del mago no funcionaba. De hecho, hay una asociación por calle Zorrilla, espiritista, que dicen que en el lugar existe cierta energía, cierta carga que es propicia a la aparición de entidades con las cuales ellos trabajarían y que de hecho nos advirtieron, porque en algún momento hicimos una recreación teatral en el lugar, de que no nos metiéramos a invocar ciertas cosas. Pero esto no fue condición necesaria para unos jóvenes del barrio Cien Manzanas. Acá tenemos algunos habitantes de Cien Manzanas. Víctor
En 1986, con otro grupo de jóvenes, se colaron por esa banderola que le decíamos hoy y se metieron a hacer el juego de la copa invocando al mago. Hicieron el procedimiento ritual apropiado para la invocación, pero no pasó nada. Nadie se hizo presente, la copa no se movía, ninguna particularidad. Pero Víctor era una de esas personas exaltadas, histriónicas, y en un momento determinado, quizás porque él tenía la certeza por haber escuchado relatos de que ahí había desaparecido el mago, desarma el juego y empieza los gritos, llamándolo al mago, y de la nada se siente un trueno, como una explosión, una humareda blanca, y ven, según el relato de ellos, aparecerse una persona de capa y galera. No está escrito cómo salieron disparando, pasando por esa banderola angosta y se fueron raudamente. Y de hecho ese fue el dato y la información que nos hizo a nosotros averiguar qué pasaba en ese lugar. O sea, un suceso de 1986 de alguien que más o menos conocía la historia del mago, que fue al lugar para invocarlo, pero que se fue disparando a la hora de afrontar los hechos, porque ante esa presencia inusual y espontánea que se generó, no quisieron quedarse para saber qué era. Así que ahora me toca a mí pasar la puerta. El agradecimiento a la gente que se está comunicando y también ya están dejando sus consultas para la bruja Vero. Bueno, algo que hemos conversado en otras instancias es el entender que cuando nosotros llamamos a las entidades, a los espíritus que están en el mundo invisible, ellos responden. Y responden de diversas maneras. Va a depender siempre de la fuerza que tenga el invocador. Si ese invocador, o sea, si ese ser humano que está invocando sabe a qué está invocando, a quién está invocando, lo hace de una manera correcta, adecuada, para que venga puntualmente esa persona. Esto siempre hay que asociarlo con la vida cotidiana de nosotros. Pensemos que yo vivo, estoy dando clase con amigos profesores, damos clase y decimos, Pedro, quiero la palabra de Pedro. Y en la clase tengo 5 Pedros. Bueno, ¿de cuál Pedro estoy hablando? Estoy hablando de Pedro Peralta. No Pedro Rodríguez, ni Pedro González, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo voy afinando con quién quiero conversar o a quién quiero hacer partícipe de un horario en la clase, estoy dando en el punto justo. Esto es exactamente lo mismo. En el mundo invisible, cuando quiero convocar a algo, tengo que convocar esa entidad o ese espíritu o esa energía que convoco con nombre y apellido. Posiblemente estos muchachos de 100 manzanas sabían perfectamente a quién querían convocar y lo invocaron y lo convocaron con nombre y apellido. Por lo tanto, esa energía, esa entidad se hace presente. Si las personas que están ahí presentes tienen cierta mediunidad desarrollada, entonces van a poder ver, escuchar, inclusive sentir, como hemos dicho, olores, sonidos y algunos movimientos que se pueden lograr con esas energías sobre la materia. Pero quizás no, quizás simplemente no lo invocaron con nombre y apellido y lo que llegó fue algún espíritu haciéndose pasar por. Porque también cuando nosotros invocamos el mundo invisible y no tenemos conocimiento de a quién estamos llamando, los que van a venir son los que están más cerca de ese lugar o de esa energía que yo estoy llamando. Si en ese lugar ya se había escuchado que hay interacciones energéticas, hay energías que no se sabe muy bien de dónde son, inclusive este centro espiritista que está cerca tiene interacciones con ciertos espíritus que aparecen y desaparecen, posiblemente como eso era una casa de un mago, ahí había ciertos
llamadores, como pueden ser sigilos, símbolos, invocaciones con círculos.